Palabra es la que nos da vida, porque sin su palabra tenemos falta de conocimiento y dice el Señor aquí en su palabra mismo que por falta de conocimiento su pueblo perece. Bendito sea el Señor, como dijo nuestro hermano, que yo me quite y sea Él entronado. Nosotros humanamente no tenemos nada que dar, amados, pero el Espíritu Santo de Dios, que es el que tiene el conocimiento de todo y la revelación de todo el reino, Él es el único que puede traer esa revelación que necesitamos como pueblo de Dios. Y la adoración que cantaba nuestra hermana día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Día y noche, amados, día y noche conectados a Él, que nuestro espíritu se conecte al de Dios, porque eso es lo que necesitamos como pueblo de Dios. Todos sabemos que estamos pasando momentos difíciles y nuevamente están hablando de una plaga y la viruela del mono y mundialmente. Y bueno, y yo estaba meditando en eso. Y el Señor me llevó al libro de Apocalipsis. La palabra de Dios habla y nos dice la verdad y todo lo que está pasando está aquí en la palabra, amados. Y Él me llevó a esta cita bíblica y me podía dar cuenta porque lo que está viniendo es programado por el hombre para el mal. Pero usted sabemos que la palabra de Dios todo es para bien. El hombre quiere eliminar al hombre a través de esto, pero vuelta a Dios dejó su palabra para darnos vida. Así que puede venir plagas, puede venir lo que sea, pero cuando nosotros nos alineamos a la palabra, todo se hace bueno y ninguna plaga podrá tocar nuestra morada. Así dice el Señor en su palabra. Y por eso vamos a compartir en el libro de Apocalipsis 16. Bendito sea el Señor. Y la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Perdón. En el capítulo 16, en el versículo 1 y 2. Y dice así: la copa de la ira. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra. Y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y yo me puse a meditar en esto y sobre lo que están propagando para causar miedo y temor a la humanidad. Y aquí dice que viene el primer ángel y derrama la primer copa. Y cuando derrama la primer copa sobre la tierra, vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Y no sé si ustedes han visto cómo les sale esas úlceras, esas llagas, todo el cuerpo a las personas que le da esto. Y el Señor me llevaba a que, ¿quiénes serán los que están con la marca? ¿Quiénes tienen y nos podemos poner nosotros mismos esa marca? El que no viene al verdadero arrepentimiento. O sea, estamos adorando la imagen de la bestia. Adorar la imagen de la bestia es seguir en el pecado.
seguir en el camino, no querer obedecer la palabra. Y el Señor nos ha hablado tanto en su palabra, tenemos tanto conocimiento de la palabra, mucha revelación, pero ¿estamos poniéndola en práctica? ¿Estamos viviendo su palabra? Porque aquí dice bien claro que es para los que adoran su imagen, y la imagen de la bestia es el pecado, y la imagen de Dios es el amor, es volvernos al Edén, volvernos al principio, donde no había pecado, donde no había maldad. Pero ahora en el mundo se está multiplicando la maldad. Entonces, aquí me llevaba a que el Señor dice, el que se vuelve a mí, el que se vuelve al principio, ya no sigue caminando en el caminar que ha estado siempre en este mundo haciendo lo mismo, aunque hemos estado recibiendo la palabra, pero no la ponemos en práctica, solo la tomamos como una teoría, y muchas veces, porque a mí antes me pasaba mucho que tomaba la palabra para poderle enseñar a otro, pero dice el Señor, la palabra es para ti, para que tú te mires, para que tú te examines, para ti, porque la única manera de nosotros ser libre de la plaga es empezar a regresar al Edén. No seguir caminando en lo que este mundo nos está llevando, porque este mundo lo bueno le está llamando malo y lo malo le está llamando bueno. Entonces el Señor me llevaba a eso. Si tú estás cada día caminando al Génesis, a volver a la imagen de Dios, no te preocupes por lo que pase en este mundo, porque tendrás la protección de Dios, que ninguna plaga tocará tu morada. Ninguna. Pero es hora de verdaderamente volvernos a la palabra, al perdón, al arrepentimiento, y no temas, porque el Señor estará con nosotros. Entonces el Señor me llevaba a eso, y dice en el 16:11, dice así, dice, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. O sea, blasfemaron en contra de Dios por sus úlceras y no se arrepintieron por sus obras. Y el Señor me llevaba a que muchas veces nosotros estamos llenos de lepra, de úlceras por dentro, porque no nos estamos mirando con la palabra, no nos estamos examinando, y lo que terminamos es blasfemando en contra de Dios, porque nos pasan situaciones y podemos decir, pero ¿hasta cuándo vivo esto? ¿Hasta cuándo? Yo voy a la iglesia, alabo a Dios, leo la palabra, hago ayunos, voy a la vigilia, ofrendo y diezmo, pero ¿por qué sigo viviendo estas cosas? Y decía el Señor, es porque no nos hemos examinado con la palabra y seguimos con esas úlceras espirituales por dentro. Es tiempo, amado y amada del Señor, de tomar la palabra de Dios para examinarnos, como siempre yo digo, para escanearnos con la palabra. La palabra tenemos que escanearnos de adentro hacia afuera, porque en veces solo la tomamos por afuerita y ¿qué hacemos? Cortamos ramitas del árbol, pero esto no es por encimita, esto es de adentro hacia afuera, es de venir desde la raíz del asunto, desde la raíz
de donde empezó todo el pecado y la maldad, arrancada de raíz, para poder nosotros verdaderamente ser libres en todo lo que pueda venir en contra de la tierra, en contra de los que siguen adorando la imagen de el enemigo, de Satanás, que es el pecado y la maldad. Pero si cada día nos enamoramos de la palabra de Dios, que nos lleva de regreso a donde empezó todo, donde había amor, donde había santidad, donde todo era paz, porque donde está Dios hay paz. Pero si no hay paz en nosotros, en nuestro interior, es que nos está gobernando las emociones, la carne. El enemigo nos está gobernando, porque el peor enemigo nuestro somos nosotros mismos, porque muchas veces podemos escuchar la palabra, pero no permitimos que entre a lo profundo de nuestro ser para verdaderamente tener esos cambios que necesitamos como hijos e hijas de Dios. Mire, la salvación se pierde, mis amados, porque dice que nadie que no practique la santidad de Cristo, porque Él es el modelo a seguir, entrará al reino de los cielos. Nadie. Yo puedo estar aquí predicando la palabra, pero estoy practicando verdaderamente en mi corazón. Hay ese deseo de volver al Padre. Si hay ese deseo, tengo que cada día menguar para que Él crezca. Menguar para que Él crezca. Aunque Él me dé más conocimiento de su palabra, que me revele más pequeña, menguo, para que Él crezca, porque en la carne no va a crecer, pero cuando empezamos a caminar cada día con humildad de espíritu, porque en veces pensamos, hoy esa persona es humilde porque le vemos que está sucio, porque le vemos que a lo mejor no tiene una posición económica. Eso no es humildad. Hay personas que pueden estar pidiendo en una vereda limosna y no tiene corazón humilde. Es humildad de espíritu. Eso es lo que nos manda el Señor, humildad de espíritu. Es otra cosa muy diferente. La humildad de espíritu viene cuando el orgullo es arrancado de raíz de nuestras vidas. Y aquí mismo en Apocalipsis 16:15 dice así: He aquí, yo vengo como ladrón. Y bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. He aquí, yo vengo como ladrón. Y dice que a la venida de él vendrá como ladrón en la noche. Sabemos que el ladrón nunca anuncia para llegar, ¿no? Sino que le coge desprevenido. Pero si nosotros estamos preparados, cada día el anhelo de nuestro corazón sea volver al principio, no estará desprevenido, porque el novio viene a ver la novia con la vestidura blanca. Porque dice, he aquí, yo vengo como ladrón, y bienaventurado. O sea, el bienaventurado es que va a recibir la bendición aquí en la tierra y la bendición también espiritual, la bendición del cielo. Bienaventurado el que vela. Y vemos que Dios nos dejó esa enseñanza de las 10 vírgenes. Las 10 vírgenes todas tenían aceite, pero las que verdaderamente estuvieron preparadas
tenían aceite de reserva. Todas se fueron a dormir, pero las que no tenían aceite de reserva, su lámpara ya se estaba apagando. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que podemos estar con el conocimiento de la palabra, ¿verdad? Pero no vamos más allá. Pero el que guarda la reserva es el que vela día y noche, velad y orad para que no caigas en tentación, les decía Jesús. Y la oración no tiene que ser una oración solo de pedir cosas, porque el error más grande, el Señor me hacía ver, es que solo vienen a pedirme la necesidad que tienen. No tengo alimento, no tengo salud, no tengo trabajo, cambia a mi esposo, cambia a mis hijos, y todo pedimos esa oración. Y dice el Señor, pedid, pero pedid mal. La verdadera oración es: Señor, cámbiame. Señor, revélame las áreas que no se quieren someter a ti. Señor, cámbiame, que esta mentalidad humana ya sea despojada de mí para que venga la nueva mentalidad a la mente de Cristo. Señor, ayúdame, revélame tu palabra, porque yo quiero cada día que tu palabra se me revele. Enséñame, muéstrame esos tesoros escondidos, el rema que está en tu palabra, que viene a ayudarme para cambiar. Esa tiene que ser la oración. Ese es el que tiene que ser nuestro caminar diario. Una vigilia es a pedir eso, el cambio nuestro. Señor, que vive en el verdadero perdón, que vive en el verdadero arrepentimiento, porque el verdadero arrepentimiento cambia. Pero muchas veces no hay el arrepentimiento de corazón, no cambia. Es momentáneo, es emocional. Y muchas veces eso es lo que está pasando con el pueblo de Dios, que solo está siendo alimentado emocionalmente porque están viviendo o estábamos viviendo con unción prestada. ¿Qué es eso? Que me alimento solo de una prédica. Puedo pasar todo el día en YouTube y me alimento de diferentes prédicas que vienen y me alimentan la emoción. Me alimentan la emoción y estoy, wow, gloria a Dios. Pero el momento que viene la prueba, el momento que tengo que verdaderamente actuar como un hijo, como una hija de Dios, como en mi espíritu no ha habido la conexión con el Espíritu de Dios, no estoy velando y orando en esa conexión para no caer en la tentación, caigo. Pero Jesús les decía, velad y orad, que no caigan en tentación. Y venía una y otra vez, 3 veces regresó y los encontraba durmiendo. Y como les digo, podemos estar orando, pero durmiendo espiritualmente. Y esto es despertar en el espíritu. Despertar en el espíritu. No es en la carne ni en las emociones, es en el espíritu. Es el que tenemos que estar llenos, fortalecidos en el espíritu. Y que cada día la carne, las emociones vayan menguando y debilitándose para poder ser guiados es en el espíritu. En el espíritu, mis amados. Entonces él dice que él vendrá como ladrón, pero bienaventurados el que vela y guarda sus ropas, o sea, guarda esa ropa blanca. Ya no vamos a andar con esa ropa manchada de pecado, con esa ropa sucia, porque cada día caemos en lo mismo y en lo mismo, porque no estamos haciendo la conexión en el espíritu y decimos de nuevo en lo mismo y tropezamos la misma piedra y la misma piedra. No puede ser
que sigamos tropezando en la misma y en la misma piedra. Tiene que ir habiendo cambios cuando verdaderamente estamos dejando que nuestro espíritu se conecte con el de Dios. Ahí va a haber cambios, porque no es de vivir por vivir, solo alimentado la carne y con unciones ajenas. En el momento se emociona mi carne, mis emociones y digo, wow, ya estoy bien. Pero el momento de la prueba no la pasamos. Volvemos a lo mismo y mire, y muchas veces peor, porque el que retrocede dice que viene esos espíritus que fueron desechados. Dice, voy a darle una vueltita a la casa donde salí porque no encuentra dónde estar. Y viene y la encuentra barrida, todo, pero vacía, vacía. No la hemos llenado con lo verdadero. No la hemos llenado con el conocimiento espiritual. Cuando nosotros verdaderamente caminamos en ese caminar porque anhelamos ser llenos de lo espiritual, es que el Espíritu Santo, yo decía, mire, cuando recibimos a Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador, dice que viene el Espíritu Santo. O sea, es como la semillita que se embaraza usted del Espíritu. Así como cuando nos embarazamos y viene y estamos embarazadas y cuando se hace el primer eco está algo pequeñito, ¿verdad? Y de los primeros días no pasa nada, pero conforme usted va avanzando el embarazo, los meses, empieza a haber molestias y empezamos, que decimos, ay, empezaron los achaques. Y ¿qué empiezan? Empiezan las náuseas, vómitos, empezamos a lo mejor una comida que me gustaba tanto, la empiezo a ver, ¿no? Y ya no la quiero. Ay, ya no la quiero ni ver. Y el Señor me decía, cuando está siendo guiada por el Espíritu, entonces tiene que haber la náusea, vomitar el pecado. Ya no esa comida que antes comías del pecado, tienes que aborrecerla, ya no quieres verla. ¿Por qué? Porque tienes al Espíritu Santo que está dentro de ti y Él es el que va a ir creciendo y te vas a ir embarazando cada día más de Él. Pero si no está pasando eso, que no empiezas a darte náusea de las cosas de este mundo, entonces hay que examinarnos. ¿Qué mismo me está gobernando a mí? ¿El Espíritu de Dios que está dentro de mí o sigue gobernando mi carne y mis emociones, la voz del enemigo? ¿Qué me está gobernando? Por eso aquí dice en Apocalipsis que los que están marcados de la bestia son los que adoran la imagen de él. ¿Cuál es la imagen? Lo visible, todo lo que te presenta en este mundo, que es pecado. Pero si nosotros estamos viendo cada día en nosotros que queremos que se restaure la imagen de Dios, que Él nos hizo así, que es la que vuelve a donde le den al principio. Y dice la palabra de Dios, que ¿qué hizo Dios en el camino para entrar al Edén, donde estaba el árbol de la vida? Él puso querubines de lado a lado y una espada que revolotea por todo lado. Y esa es la espada de la palabra de Dios. Es la espada de doble filo. ¿Qué nos quiere decir eso? O sea, el que quiere llegar al árbol de la vida, a Cristo, porque por Cristo llegamos al Padre, tiene que ser cortado por la palabra. Usted mientras camina en el camino en Cristo, tiene que ser cortado, usted y yo.
por la palabra. En ese camino está revoloteando la espada, pero el que quiere llegar al árbol de la vida, a Cristo, para llegar al Padre, tiene que ser cortado por la espada de doble filo, que es la palabra. No hay de otra manera. Porque ¿sabe por qué lo puso? Porque como fue desechado Caín cuando mató a su hermano, y él dijo, no, este es capaz de volver. Ya lo desechó, porque primero fue desechado Adán y Eva, ¿no? Entonces ahí puso el Señor. El pecado se iba multiplicando. Y dice que Caín, cuando fue desechado, caminaba, estaba por ahí, por el oriente, se quedó por ese lado. Y él, usted sabe que una persona que está en pecado y astuta quiere llegar a un lugar buscando atajos. Y el Señor dice, nadie puede venir a buscar atajo para llegar a mi hijo y poder venir a mí. El que quiere llegar tiene que cruzar por el camino. Y el que cruza en el camino, el que camina, en el camino que es Cristo, tiene que ser cortado por la palabra. O sea, tiene que vivir la palabra para regresar al Edén y poder llegar al Padre. Y el Señor en todo este tiempo me está llevando es que lo que empezó primero en el cielo fue el orgullo. Eso es lo que empezó en el cielo y trajo división en el cielo. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que vernos es el orgullo que hay en nosotros, porque todo, desde el bebecito que nace en el primer día, viene contaminado con todo. Y el orgullo es enemigo de Dios. Y ese es el orgullo, dice que quita la visión, o sea, nos hace perder del camino para que no lleguemos donde tenemos que llegar. Y también quita el discernimiento. Ya no sabemos discernir qué es bueno, qué es malo, ya no sabemos. Vamos a estar perdidos. Y dice, el orgullo resiste a Dios. Claro, porque mire, cuando hay orgullo, no queremos perdonar. El orgullo resiste a Dios, el orgullo desafía a Dios y a su voluntad. El orgullo es independiente, o sea, quiere hacer lo que quiere. Y se aparta de Dios, pues no soporta alinear sus estructuras de pensamiento al diseño divino, que parte de el amor. ¿Cuál es la imagen de Dios? Es el amor. Y el amor de Dios se ha perdido. Y es la causa del orgullo. Dice, la naturaleza del Hijo de Dios es la mansedumbre y la humildad, pero la humildad de espíritu. Por ende, el perdón es fácil de otorgar, mas el orgulloso no sabe perdonar. Y en veces de la boca podemos decir, mis amados, ya perdoné. Y yo le digo, porque a mí sí me pasó. No, yo ya perdoné, pero que Dios se encargue de él o de ella. Eso no es perdonar. Perdonar es perdonar, que ya adentro no siento nada malo por esa persona, sino que más vale tengo
amor y misericordia. Y dice que el orgulloso no sabe perdonar. Las heridas y las ofensas le provocan la dureza del corazón, o sea, tiene heridas y ofensas, y eso le endureció el corazón. Y la insensibilidad le corona siempre que alguno endurece su corazón, es porque tiene un corazón orgulloso. Uno de los propósitos primordiales del dolor y el sufrimiento es el de destruir el orgullo y la naturaleza misma con la que el corazón se cubre. Dice en Proverbios 6, del 16 al 19, dice así. Proverbios 6, desde el versículo 16 al 19. Perdón. Seis cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma. Mire, por eso le decía que cuando nosotros estamos embarazados del Espíritu Santo y es Él el que cada día nos está guiando, entonces tiene que pasar esto. Dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Eso nosotros tenemos que aborrecer, porque Él aborrece. Y como tenemos, si estamos caminando guiados por el Espíritu para que se restaure la imagen de Él que se perdió, nosotros tenemos que empezar a aborrecer, a darnos náusea, todas esas cosas. Pero si no está pasando, es porque nuestra propia carne nosotros, ¿qué estamos haciendo? Es adorando la imagen del adversario, la imagen de la bestia. Y para terminar, dice en Proverbio 8, 13 y 14, dice así: el temor de Jehová aborrece el mal, la soberbia y la arrogancia el mal camina, y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio, y soy la inteligencia, mío es el poder. Y dice en Primera de Juan 2. Me olvidé de buscar. Primera de Juan, capítulo 2, en el versículo 16 y 17 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Por eso dice, no tema lo que vaya a venir, si en nuestro corazón está ese anhelo de volver al principio y empezamos a caminar con ese anhelo,
conectado mi espíritu al de Dios, su espíritu al de Dios. Puede venir lo que venga, pero si su mirada está en mirar la imagen de Dios, no tema lo que vaya a pasar en este mundo. Pero si nosotros seguimos mirando la imagen de la bestia, ahí sí estamos perdidos. Aunque estemos día y noche escuchando palabra, pero si no hay un verdadero arrepentimiento y eso no se está viendo, porque eso no es de lo que yo hablo, de lo que yo predico, eso tiene que verse cada día en mi caminar. Nosotros, el testimonio es que sin hablar, la gente se va a dar cuenta que usted y yo estamos cambiando verdaderamente. Es eso. Dice, para terminar, mis amados, vivimos en derrota. El orgullo no nos permite vivir abundantemente, pues al ser contrario a la naturaleza del Hijo de Dios, cuando gobierna, abate nuestro ser. Mire, solo cuando caminamos en la abundancia del Hijo de Dios, en esa pasión por cada día parecerse a Dios, usted no vivirá abatido. Pero el que camina en la abundancia del orgullo vive abatido, no tiene paz, no es feliz, porque la felicidad no es del dinero que tenga. Una persona orgullosa con dinero es pobre, porque vive abatida, amargada. Así vive. Y le digo porque yo viví así. Pero una persona que vive en la naturaleza del Hijo de Dios cada día quiere alcanzar esa naturaleza, y ese es nuestro anhelo. Y la palabra ya no es amarga como hiel cuando cae a nosotros, sino como miel en nuestra boca, y que no es que somos perfectos, no, nos equivocamos, pero cada día buscamos querernos aparecer al Hijo. Usted tiene paz, porque Dios le da la paz. Y aunque esté pasando por la prueba, aunque esté pasando por el desierto, usted tiene paz, porque Dios da su paz que sobreabunda, que usted mismo dice, miren, estoy pasando por esta situación, pero tengo paz, porque en Dios hay esperanza, y en Dios sabemos que todo lo que le sucede a un hijo, a una hija de Dios, que conforme a su propósito ha sido llamado, todas las cosas obran para bien. Entonces en Dios hay esperanza, pero en el mundo no hay esperanza si seguimos caminando viendo la imagen del adversario. Y dice que el hombre se abate nuestro ser. El orgullo busca hacernos sentir, dice, con cierto poder, con tal de someter de alguna u otra forma a los demás. Solo la naturaleza del amor nos permite vivir nuestra identidad y plenitud en Cristo. ¿Por qué? Porque Dios es amor, y si caminamos en la naturaleza del amor, es que cada día nos aparecemos al Hijo de Dios, a Cristo. Y al orgullo ser opuesto al amor, pues las emociones, sentimientos y pensamientos que gobiernan al orgullo son similares a la derrota. Además dice, no reconoce ni se rinde ante la naturaleza del amor. El orgullo no lo reconoce ni se rinde a la naturaleza del amor. Puede destruir matrimonios, amistades, noviazgos, familias, porque no es capaz de decir, perdóname, me arrepiento, tomé mal, dice, tomé mal una determinación, te amo,
El orgullo no dice nada de eso. Por eso el orgullo sufre más en su alma que a quienes le causa dolor. Así es. Miren, el orgulloso sufre. Yo he visto y he palpado. El orgulloso sufre, vive abatido, amargado, frustrado, porque no se le da lo que el orgullo quiere. Y vive abatido. Abate el alma, el orgullo. Dice, el orgullo antepone el amor por sus intereses personales. En 1 Corintios dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no, siempre quiere el bien común, porque el amor de Dios es el amor universal. No se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, más se goza de la verdad. Todo lo sufre, me sienta abrir la puerta al hermano Juancho. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Y ahora, dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza, el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Así que, mis amados, examinémonos. Si no hay amor en nosotros, si no es el amor de Dios, el amor universal que es que yo amo a mi prójimo como a sí mismo, entonces, mis amados, tenemos que empezarnos a examinar esas áreas que están llenas de orgullo todavía. El orgullo se camufla, el orgullo no se deja ver. Tenemos que cada día, mi Messi. Allá. Hermana Ya. Patricia, tiene Perdónenme, okay. sino que tuve que apagar porque me buscaban. Entonces, miren, mis amados, si el amor de Dios no es el que está gobernándonos, nosotros todavía tenemos que examinarnos. ¿Por qué? Porque el orgullo se camufla. Y solo cuando tenemos intimidad con el Espíritu Santo es que nosotros vamos a descubrir el orgullo. Solo el que tiene intimidad con el Espíritu de Dios. Así que es tiempo, mi amado, cada día de revisarnos, a ver qué imagen nosotros estamos cada día buscando. Si estamos abominando la imagen del adversario o la estamos abrazando todavía en áreas de nuestras vidas. Por eso todavía no hemos visto la gloria de Dios. Que el Señor me los bendiga, que el Señor me los guarde y espero que esta palabra nos haya llegado verdaderamente hasta lo más profundo de nuestro ser para cada día seguir caminando, pero de regreso donde empezó todo, para poder llegar a Cristo y poder volver al Padre. Que Dios me los bendiga. Gracias.